Hola, Hola, bienvenidos a hola. este podcast para amantes del cine llamado Pelea Amable, en donde la diferencia es celebrada. Yo soy Josué y estoy con mi amigo. ¿Te podrías presentar, por favor? Bueno, preséntame, por favor. O sea, aquí el anfitrión es el que tiene que presentar a los invitados. Bueno, muy bien, mi amigo Jonathan, de más de la mitad de mi vida. Somos dos amantes empedernidos del cine y de platicar y de discutir, Nos, pero en- nos encanta discutir de la manera más amable, como dice tu programa. así es, ese es el punto. Eh, Vamos a discutir amablemente, por supuesto, el día de hoy acerca de Batman, la película de El Batman de El 2022, Batman. estelarizada por Robert Pattinson, eh, una Así decisión es. controversial, si por ahí recordarás. Eh, de entrada, a mí nunca me pareció controversial. Yo he visto la película Good Day de los hermanos Safdie, en donde salió Robert Pattinson y su actuación es impresionante. Entonces, Cierto. cuando lo anunciaron, yo dije, una excelente decisión, me pareció, de hecho, la mejor decisión posible. Y cuando me enteré que la iba a dirigir Matt Reeves, director de la más reciente saga de Planeta de los Simios, la cual es Exactamente. interesante, no me considero un amante de esa saga, pero es muy interesante, pues más Muy bien aún, lograda. ¿no? Me Sí. entusiasmé, así Ah, es. cabe mencionar que Matt Reeves también fue el director detrás de Hangover. No sé si todas las partes, pero al menos la primera sí fue, ¿no? Ah, mira, no tenía ese dato en la mente, A pero ver. es una buena película, Ajá. la primera de Hangover es muy buena. Y me entusiasmé más aún cuando vi que iba a ser fotografiada por Craig eh, Fraser. No, perdón. Me estoy confundiendo completamente. No, The Hangover fue la misma que dirigió Todd Phillips, que fue el que hizo The Joker. Ah, ya. Ah, es cierto, Sí, 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 sí. sí, 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 ya, Sí, ya. fue Todd Phillips. Pero bueno, ese ya será otro tema de conversación, la de Joker. Pero Así bueno, es. seguimos. Sí, no, Greg Fraser, la verdad, fue un gran fotógrafo. Claro, claro, yo lo conocía por su trabajo en The Mandalorian, la primera temporada. Igual me parecía estupendamente fotografiada esa serie. Entonces, yo estaba entusiasmado. La verdad, a mí nunca me pareció controversial la decisión, ni mucho menos. Yo tenía muchas ganas de verla. Y no sé, ¿tú qué opinas de entrada, en general, cómo fue tu experiencia antes de ver la película y ya cuando la viste? ¿Y qué nos podrías compartir de eso? Antes de ver la película, fíjate que es interesante porque sí se hizo mucha polémica al respecto. Al principio yo creo que el primer tráiler que sacaron nos sacó mucho de onda. De buena manera, ¿no? Como ver la estética que manejaban, cómo iban a darle un giro completo, ¿no? Porque mucha gente creía que después de la trilogía que había hecho Christopher Nolan, como que no iba a haber un algo que pudiese mejorarla o al menos llegar a su nivel, ¿no? O sea, como que pensaban que era que había llegado la saga de Batman a su máximo punto. Sin embargo, cuando sale el primer tráiler, pues sí, se ve un aire completamente diferente. ¿Quieres que no? Las películas que hizo Nolan, las tres, bueno, la trilogía del Caballero de la Noche, siempre tuvieron un estilo, un mood, una estética muy pristina, creo que es la palabra que debería decir, pristina. O sea, como que todo estaba en su lugar, como a Ujú. pesar de que se veía en escenas donde veían vagabundos o cosas de la calle y todo, creo que hasta los grafitis estaban perfectamente colocados en el lugar. O sea, Hasta la todo era, basura, ¿no? sí, exactamente, hasta la basura estaba por colores complementarios, ¿no? O sea, como que todo era, la palabra es pristina, creo que es la palabra Ujú. Sí, que determinaría de acuerdo. para la saga de Nolan. Sin embargo, en esta ocasión se veía un aire completamente diferente, como algo muy crudo, como algo muy, eh, sí, como más raw, creo que era la palabra, ¿no? O sea, crudo, literal, o sea, como Ujú.
como más, más duro, más encarnado, más, no sé si decir hiperreal, porque creo que no es la palabra, pero sí se ven todos los defectos, todos los detalles en todo, ¿no? Entonces, ese momento fue como muy, pues no sé, como que creo que a todo el mundo nos llamó mucho la atención, o sea, como que fue así de, ah, cabrón, como que se viene algo bueno, algo nuevo. Creo que cuando sale el segundo tráiler, como que al principio era dudoso, como que no sabíamos hacia dónde iba a tirar la serie, la saga. Eh, bueno, no sé si se vaya a hacer una saga ahora empezando por, creo que sí, creo que esta se va a hacer Ujú. como una saga como tal otra vez. Pero vaya, ahorita tomemos en cuenta que más bien es una película, ¿no? No sé si al final sí se va a desarrollar o no, segundas y terceras partes. Pero vaya, ese segundo tráiler como que, ay, como que nos entraba en duda un poquito como de hacia dónde iba a tirar Claro. y todo, pero pero creo que de todas maneras había como mucho entusiasmo, mucha curiosidad de saber qué rumbo iba a tener Batman. Yo siento que también otra cosa que influyó en que se surgiera como ese miedo de saber si sí o si no iba a ir por un buen camino fue el Joker. Creo que la película de Joker de Todd Phillips, ahorita que ya vimos que Todd Phillips es el de Hangover y no Matt Reeves, Exacto. este, creo que ahí en ese punto en particular yo la verdad considero que la película de Joker deja mucho que desear, como que eh, tiende mucho a poner en el plan del héroe al Ujú. antagonista, Claro. más incluso hasta como victimizarlo, ¿no? Como creer que él es simplemente un resultado de las consecuencias, que en parte está bien saber que, que no todos los, que no todos los más bien que las personas al final hacen lo que hacen y son quienes son o somos quienes somos, gracias a todas las cosas que hay a nuestro alrededor. O sea, en Ujú. gran medida es por los Un estímulos que contexto. recibimos, exactamente todo el contexto que hay a nuestro alrededor. Sin embargo, creo que eso tampoco justifica los actos, ¿no? O sea, al final debería de haber una responsabilidad de las cosas que hacemos y el cómo tenemos que pagar por ellas. Entonces, eso siento que como que falló un poquito, como que pusieron muy en plan Ujú. víctima al Joker, como que no me quedó un muy buen sabor de boca. Entonces, pues había como muchas dudas al respecto Claro. de si esto iba o no iba por ahí, ¿no? Pero creo Claro, y que sobre siempre todo se porque dijo. las producciones de DC, pues, iban de mal en peor, ¿no? Iban en picada, ¿no? Esa es otra. Fíjate que a pesar de eso, The Joker tuvo mucho éxito en su momento, mucho éxito a nivel taquillero, ¿no? Si eso es a lo que nos Sí. referimos. Porque fuera de Batman, fuera del universo directo de Batman, creo que los demás superhéroes que han salido de DC, al menos recientemente, han tenido como muy Ujú. mala recepción por parte Sí. al menos Sí, en nivel película. en ese Ajá. aspecto estoy muy de acuerdo. Había muchas dudas. Mi principal duda con el segundo tráiler de Batman, en específico, fue una pequeña escena donde lo están balaceando, así a, a bocajarro, ¿no? Y pues él así como si nada, ¿no? Y eso era como que yo decía, no lo sé, me parecía más que estaba viendo Iron Man y no a The Batman, ¿no? Sí, sí, O sí, no a Batman. y como que su catchphrase, ¿no? De I am vengeance. Eso como que sí era muy, como que, Ajá, ay, a ver si no nos lleva por otro camino que no es el que claro. queremos. Sí, Eh, en la previa creo que compartimos mucho de esos sentimientos. Y ahora ya en tu experiencia directa de cuando la viste. a mí me sorprendió bastante, se me hizo una gran película. Siento que tuve que verla dos veces para poder identificar como todas esas bondades que tiene la película. Incluso yo te diría que a mi gusto va por un mejor camino que la trilogía de Nolan, amigo. O sea, yo te soy franco, siento como, Mm, como más ujú, encarnado incluso al personaje. ujú, Siento, y creo que algo que también le dieron mucho al clavo, mucho al grano, es que Ciudad Gótica deja de ser una ciudad y se vuelve un personaje.
se vuelve algo con una esencia propia. O sea, sientes, a diferencia de la trilogía de Nolan, donde simplemente veías Chicago, veías una ciudad igual de pristina que el resto de la película, así todos los edificios bien bonitos en su lugar, etcétera. Aquí sí se siente una ciudad tirada a la mierda, ¿no? Una ciudad Ujú. que definitivamente necesita a un Batman en su vida, ¿sabes? O sea, ajá, ¿ibas a decir algo? No, 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 Ah, ok. continúa. Eh, Eso es algo bien importante, cómo le dan vida a la ciudad, cómo se siente realmente que estás en un lugar particular, ¿no? No una ciudad cualquiera, no una ciudad esterilona, sino realmente una ciudad, pues como muy, Muy con vívida. una vida propia, como, ajá, exactamente, vívida es lo que, es la palabra que creo que valdría la pena mencionar y con la cual definir a a esa ciudad gótica. Em, Sí hay cosas, entiendo incluso ahorita que mencionaste el punto del tráiler de cómo el Batman recibe balazos y no le pasan ni madres. E incluso durante varias partes sucede eso, ¿no? Le explota una pinche bomba en la jeta y ni cenizas en la cara le pasó, ni siquiera una marquita, una mancha en la cara le pasó. Cierto, sí. Pero siento que no necesita ser extremadamente realista. A final de cuentas estamos hablando de un cómic, a final de cuentas estamos hablando de un personaje ficticio, a final de cuentas estamos pues, viviendo un mundo diferente, Ujú. ¿cómo decirlo? Una realidad diferente propia de ese universo y creo que lo respeta bastante bien. Y me Y, gusta que puede jugar con, ajá, no dime. creo que ese es uno de los aciertos más grandes de Reeves en el retrato del personaje, porque eso ya le da como una especie de estás en otro mundo especial, ¿no? Estás en otra dimensión, por así decirlo, y entonces Ujú, eres más, lo que me pasó al verla es que estaba tan, como bien dices tú, tan sumergido en la atmósfera y en la vida del mundo, de la historia, que todas estas cositas como la explosión, como los balazos, las caídas, la persecución y demás, eh, yo no las estaba pensando, sino las estaba más sintiendo. ujú, Y creo que ese es uno de los más grandes logros de la película y que cualquier película puede tener, ¿no? O sea, como bien dices tú, a final de cuentas, pues son fantasía, es algo ficticio, ¿no? Y, exacto. y, y creo que la ruta que escogió Nolan del realismo, de ese hiperrealismo, al menos en cuanto al retrato de la ciudad Sí, y del mundo, porque al final de cuentas pues seguía teniendo cuestiones muy, muy fantasiosas, pero esa vía que él tuvo, creo que fue muy, muy inteligente alejarse de ella, ¿no? Y decir, no, yo me voy a ir por algo más, lo que se le conoce pues en la teoría cinematográfica como formalismo, ¿no? Me voy a ir por algo más abstracto, ¿no? Como crear una abstracción que represente aquello que yo quiero manifestar, ¿no? O aquel viaje emocional en el que te quiero llevar, ¿no? Que creo que eso es como yo claro. describiría la película, o mi experiencia de la película, fue más como un viaje emocional en este mundo como de realidad aumentada, ¿no? Donde hay, el crimen se siente pues en cada esquina, ¿no? La corrupción, Ujú, más que el crimen, la corrupción, ¿no? El hecho de que hay algo muy sí. podrido dentro de este mundo y estás en los botines de alguien que está intentando luchar contra esa oscuridad, ¿no? Y entonces creo que eso fue lo que a mí me cautivó, eso fue lo que a mí me hizo sumergirme totalmente en el mundo y estar sintiendo las cosas que acontecían, los diferentes eventos de la historia y de los personajes, y no tanto estar eh, y que no sé si coincidas conmigo, pero yo no tenía para nada la trilogía de Nolan en la mente, o sea, yo estaba totalmente, estoy con él, ¿no? Estoy con este Bruce Wayne, estoy con este Batman, estoy en este mundo, estoy con esos personajes y vamos a ver a dónde llegamos, ¿no? Creo que de inicio
en lo que tú mencionas, creo que sí es el más grande, la más grande virtud de la película, ¿no? El hecho de sumergirte en este mundo, de atraparte y, y pues ya de ahí como irte llevando, ¿no? Ujú. ¿Qué Sí, 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 opinas de eso? tiene su propia identidad. Es lo más cabrón. O sea, después de haber hecho una trilogía que a mucha gente le encantó, que se volvió como parte de la cultura cinematográfica, Ujú, hacer la moldeó. algo, sí, hacer algo totalmente diferente, hacer algo totalmente único, creo que el, era un reto enorme. Y al Ujú, final, y al final se logró, creo que se logró bastante bien. Eh, Me encanta que tiene como muchos aspectos técnicos muy, muy detallados, por así decirlo. No sé cómo explicarlo. O sea, no necesariamente te tuvieron que usar la cámara más potente, ni no tuvieron que usar una cámara IMAX, no tuvieron que usar eh, los lentes más, digamos que los más caros, los lentes más pulcros que existen, ujú, sino todo lo contrario. Incluso hablaba Greg Fraser en alguna de las entrevistas que tuvo cuando habló sobre esta película, que incluso hasta le ponían, o sea, utilizaba lentes rusos, ¿no? Como muy, muy antiguos. ujú, em, Como para dar esa textura, así como es algo muy común que se usa en la cinefotografía, de repente para dar unos bokeh así como muy retros y de repente esos errorcitos de la óptica vieja, como era la aberración cromática. La aberración cromática es cuando de las orillas de un objeto se logra ver cómo se dispara un poquito como un halo de RGB, ¿no? O sea, de los colores primarios dentro ujú. del ojo humano, que es el rojo, el verde y el azul. Por eso es RGB, ¿no? Red, green and blue. Entonces se logra ver un alito donde separan esos tres colores. O sea, de repente deforma un poco la imagen, sobre todo el bokeh, que el bokeh estamos hablando de las partes que están desenfocadas, ¿no? Como esas figuras que de repente, esos circulitos de repente eh, que hacen en el fondo cuando una cámara desenfoca ese fondo te da como unas texturitas. Entonces, cuando esas texturitas no están totalmente redondeadas, sino tienen como muchos detallitos, muchas cositas, eso es lo que dan ese tipo de lentes, como muy viejos, los que no tienen como tanto ese nivel de detalle como los lentes carísimos que hoy hay en el cine. Y lo hacían justamente para darle esa suciedad. De repente dicen que incluso hasta utilizaban silicón, ¿no? Le ponían, obviamente le ponían una placa de vidrio para no ensuciar directamente el lente y le metían como ciertas texturas de silicón para que te diera ese aire así de que estaba lloviendo, de que el lente estaba sucio, de que... Entonces eso se me hizo increíble y te da la corrección de color una sensación como de film, a pesar de que está grabado con una Realexa, ¿no? Con una cámara digital. Entonces, son detalles que no necesariamente tienen que ser detalles de mucha inversión de presupuesto. Digo, obviamente la película tiene bastante presupuesto, pero vaya, esos son detalles técnicos que son pequeñas cositas que se le pueden aumentar sin necesidad de invertir un presupuesto así tan grande. Pero que son detallitos que hacen y que aunque pareciera que es una tontería, pero le dan eh, demasiada, ¿cómo decirlo? Como un estilo muy particular Sí, sí, y a de la película. hecho, pues, aunque yo no tengo el mismo conocimiento técnico que tú en cuanto a eso, puedo decir que sí se siente, ¿no? Que ese es el gran pero que yo siempre le pongo a las producciones de Marvel, ¿no? Que todo se siente demasiado plástico, demasiado estéril, demasiado plano, liso, no se siente esa, no sé, simplemente no te sumergen, ¿no? Yo no Ujú, recuerdo, o sea, yo no puedo diferenciar una película de Marvel de otra nada más como que viendo o un cuadro, ¿no? O viendo un encuadre o viendo una escena, como que no te transporta, ¿no? A un mundo en particular. Entonces, sí, efectivamente son cuestiones técnicas muy refinadas, pero que tal vez para
un simple amante del cine como yo, pues no lo vamos a entrar con esa conciencia o no lo vamos a hacer consciente, pero sí lo sientes. Claro, Tu cerebro lo siente, siente la diferencia, ¿no? Y eso es, yo creo que también un acierto muy grande, ¿no? sí, Y bueno, definitivamente. entrando en cuestiones más específicas, ¿no? Ya hablamos en Ujú. impresiones generales, creo que a los dos nos atrapó la película. Eh, Digo, el hecho de que tú la hayas visto dos veces es porque algo te cautivó, algo Sí, claro. te causó fascinación que te hizo regresar a verla, ¿no? Sí, sí. Es una película que yo creo para mí, en lo personal, en lo 100% subjetivo, algo que me gusta hacer cuando acabo de ver una película es como intentar recordarla y si me sigue transportando, si me sigue metiendo en ese mood, si me sigue estimulando pensamientos, reflexiones o algo, yo lo tomo como un indicador, ¿no? De que esa película tuvo una buena calidad para mí, ¿no? Y cuando es una película Ujú, que pues la terminé de ver y bueno, sí, ya, ¿no? Me fui a continuar con mi vida normal sin volver a pensar en ella o me acordaba y nada más, decía, no, pues sí, medio aburrida, medio así, medio... Como que para mí eso es un indicador de una película que no te pudo atrapar, ¿no? Que no te pudo realmente estimular algo diferente o dar una experiencia distinta, ¿no? Entonces creo que ujú, en ese sentido estamos de acuerdo, ¿no? Las dos, eh, eh, los más grandes aciertos fueron pues esa estética que se escogió, ese camino que se decidió de no ir por el realismo que se venía manejando y que se viene manejando desde, bueno, viene manejando desde el rotundo éxito de Dark Knight, sino irse por un lado mucho más eh, eh, formalista, mucho más abstracto, mucho más, eh, no sé si decirle tal vez metafórico, ¿no? Eh, el hecho de escoger otro camino fueron sus más grandes aciertos, ¿no? De la película. ujú. Ahora, entrando ya en cuestiones más específicas, ¿qué te parecieron la temática? Hablando de las ideas que se manifiestan o que se plasman. Como siempre, ¿no? Nunca vamos a saber en específico qué era lo que pasaba por la mente de todos los que participaron en la creación de una película, porque además toda la gente que Ujú. participa Sí, no está. es bastante, no es solamente una, no es nada más decir, voy a entender qué quiso decir Matt Reeves o Robert Pattinson, sino pues lo que estuvo allí, ¿no? Es una labor muy colaborativa. eh, pero ya hablando de esas temáticas, de esas ideas que te estimularon, como qué es lo que tú destacarías como la temática principal. Por cierto, creo que este es un buen momento para decir que ya vamos a entrar en territorio de spoilers. Yo considero que ya todo el mundo la vio, pero bueno, nunca está de más dar la advertencia de que si alguien no la ha visto y le suena interesante, pues vaya a verla, ¿no? Está en HBO Max, ahí es muy accesible verla o en, en el medio de su preferencia, pero ya vamos a entrar ahora sí en cuestiones específicas de la narrativa, del guión, de las secuencias, demás. Cuál es el que dirías tú que es el tema principal de la película? Pues creo que el tema principal de la película es cómo se desarrolla un personaje, cómo se desarrolla, bueno, evidentemente, pero en Mm, este caso en particular, cómo se da el desarrollo de Batman, ¿no? Cómo crece, o sea, siento que en el camino de cualquier persona que busca ser un héroe, pues evidentemente tiene que pasar por un proceso de aprendizaje y un proceso donde tiene que evaluar si está haciendo o no está haciendo lo adecuado, ¿no? Si realmente está ayudando o no está ayudando, lo cual debe ser un tema bastante difícil para quienes quieran serlo, pero es dejar am, a un lado la parte de la venganza. Creo que es un personaje que tenía el coraje muy atorado, un personaje que estaba viviendo en una soledad y una tristeza y una depresión muy dura.
y de alguna manera lo desquitaba, ¿no? Al querer eh, cazar a todo tipo de personas que estaban eh, cometiendo algún ilícito, ¿no? Cometiendo algún delito, que creo que a final de cuentas es lo mismo que sucede con el antagonista, ¿no? Y es donde él, al verse reflejado en el antagonista, lo cual se me hace increíble, se da cuenta de que pues sigue siendo un... está haciendo exactamente lo mismo que está haciendo la persona a la que está persiguiendo. Entonces realmente no es una cuestión de vengarse, sino una cuestión de generar esperanza en la gente, ¿no? De representar un símbolo para las personas y no Ujú, solamente, bueno, más bien un símbolo como de esperanza, como un símbolo de ayuda, un símbolo de alguien que viene a hacer un bien a una comunidad y no necesariamente una persona que viene a causar miedo, que es lo primero que se toma en cuenta con el personaje, ¿no? Un personaje que causa ujú, miedo, un personaje que impone, un personaje que pues parece como otro villano, ¿no? Parece una persona que trae muchas cargas emocionales dentro que termina desquitando sobre alguien más. Entonces, yo siento que esa es la premisa fundamental. Es como, o así que tiene tiene la misma moraleja que dice el Chavo del Ocho, la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Sí. Eh, pero eso creo que es principalmente la temática. Sin embargo, pues hay muchos temas muy interesantes que van surgiendo, ¿no? Como el tema de, ¿sabes? Por ejemplo, a mí se me hace bien interesante cómo, ah, o sea, deja de ser Batman el superhéroe que rompe madres eh, y que llega en el momento menos adecuado, en el momento indicado y está buscando el bien y es totalmente pulcro de pensamiento, ¿sabes? O sea, Ujú, sino que realmente él es más como un detective, ¿no? O sea, él es una persona que está buscando pistas, que está buscando encontrar un algo. Y al final, esa es la verdadera esencia de Batman, porque si ustedes, bueno, si se acuerdan quienes nos están escuchando en el podcast, eh, el, el, el primer, el primer cómic de Batman decía arriba Detective Comics. ujú, O sea, era más como con esa idea, ¿no? O sea, como de una persona que se dedica a investigar las situaciones y a estarse adentrando en los lugares más oscuros. Y evidentemente, pues sí, con el traje con el traje del murciélago para poder tener una identidad propia y no ser pues la persona que es en realidad, porque al final, pues estamos hablando de un personaje muy importante para la ciudad, ¿no? Que es Bruce Wayne, que es el hijo de Thomas Wayne, una de las personas más importantes de Ciudad Gótica, prácticamente el dueño de Ciudad Gótica. Entonces, yo supongo que también como bajo esa reserva y ese peligro de decir, yo no quiero yo no quiero lo que representa ser Bruce Wayne y lo que representa la carga de la familia, ¿no? Del nombre, del apellido en esta ciudad, pues va a ser muy difícil para mí hacer lo que quiero hacer. Entonces yo creo que me visto un personaje, me pongo en ese alter ego y ahora le vamos a darle, ¿no? A meternos en el inframundo, a meternos en la parte más densa de la ciudad, en la parte más barrio de Ciudad ujú. Gótica. Eh, y te digo que esa es otra cosa que siento que lo manejan muy, muy padre, el cómo él es más como un investigador, como un detective, como una persona que está tratando de buscar pistas, que está tratando de meterse con los, bueno, con las personas que están haciéndole daño a la ciudad y, y encontrando todas las pistas necesarias para saber quién es el que está causando todo ese daño. Pero bueno, me estoy desviando un poco del tema, creo que al final no es como tal la temática, sin embargo creo que es una de las temáticas dentro de la historia que se desarrollan muy bien. Muy bien. Pues fíjate que en cuanto a lo que comentas, yo estoy un poco en desacuerdo. Eh, Creo que, o sea, la idea que tú plasmas es súper interesante, ¿no? De hecho, mientras la decías, yo veía incluso que tiene un,
un potencial pues futuro, ¿no? para Para, hablar de eso. para la saga, pues si es que se va a convertir en una saga que pues yo creo que sí, ¿no? Mientras siga metiendo gente en los cines, pues Generando va, billete. sí, ¿no? Eh, precisamente en esa cuestión de cómo la búsqueda de la verdad, ¿no? El hecho de que Batman es más un detective. La búsqueda de la verdad es algo virtuoso en sí mismo. El hecho de descubrir, de revelar algo que está oculto, algo que está velado, de hecho, esa es la esencia pues, de la corrupción, ¿no? La esencia de la corrupción es que es algo que se hace por abajo del agua, que se hace por abajo de la mesa, que se oculta, ¿por qué? Porque es algo inmoral, inherentemente. Entonces, esa temática principal me hubiera gustado muchísimo, y de hecho me gustaría muchísimo que la intentaran explotar más, independientemente de si tiene que ver con el material de origen, ¿no? Los cómics y demás. Creo que sería una idea muy interesante, ¿no? Creo que definitivamente una de las cosas que más me gustó de la película es que te maneja más bien un dilema, ¿no? Un dilema moral, más que apresurarse en darte respuestas, lo que hace es plantearte una situación, que es esa lucha de la virtud contra la corrupción, ¿no? De lo moral contra lo inmoral, de la luz contra la oscuridad, ¿no? Eh, Algo, pues en esencia maniqueísta, que si bien el término maniqueísta suele tener una connotación negativa, ¿no? Al menos entre tú y yo siempre lo solemos utilizar en una connotación, pues, claramente peyorativa. No, en sí mismo el término maniqueísta, pues simplemente hace referencia a algo, eh, ya sea una obra artística de cualquier índole, que se mete a lidiar con el problema de la luz contra la oscuridad, del bien contra el mal, ¿no? Es yo creo que el dilema filosófico de la humanidad, ¿no? ¿Qué es el bien, qué es el mal, ¿no? ¿Qué es la luz, qué es la oscuridad, metafóricamente hablando, ¿no? Sí. Entonces, que me parece que por ahí va, y si bien el escenario que tú planteabas, ¿no? De alguien que en esa búsqueda de la verdad, ¿no? Encuentra la virtud, sería súper, súper interesante. Sobre todo porque yo he pensado, bueno, lo estaba pensando justo ahorita que tú lo comentabas, que es cierto, o sea, eh, Bruce Wayne, con todo este dolor que carga pues, por su tragedia, ¿no? La tragedia que lo marca de por vida, su manera de lidiar con ella es decir, voy a gastar un montón de dinero en armas y en ponerme fuerte, ¿no? Y en ejercitarme y en conseguir una cueva y demás, y salir a romperle la madre a los criminales, ¿no? Y que eso es una reacción, y Sí, que sí. sí, definitivamente la película lo aborda, ¿no? Es una reacción más emocional. Es más bien hasta cierto punto una manera de lidiar con ese dolor tan intenso que tiene dentro, ¿no? Que era algo que yo sentí tanto sobre todo en los primeros 30 40 minutos de la película, que me conmovía, ¿no? Fue tal la empatía que yo generé con él que literalmente lloré simplemente de verlo, o sea, de que se veía como alguien y ahí la interpretación, la actuación de Pattinson fue impresionante, de que era alguien que Brutal, se veía sí. totalmente perdido en la vida, totalmente eh, corrompido por el dolor, por el trauma, por la oscuridad, y, y que yo creo que en la película lo muestra más esa búsqueda que tú hablabas de la verdad, ¿no? Ese hecho del personaje como un detective. Lo ve en este punto de la historia. Por eso te decía, no niego que sería un escenario muy, muy interesante que lo explotaran, pero en este punto de la historia, lo ve más como un medio, ¿no? Lo ve más como un medio para descubrir quién es el que anda detrás de esto y darle en la madre, ¿no? Porque eso es lo que él cree Ujú. que, pues que iba a marcar una diferencia, ¿no? Y digo, hasta cierto punto, ¿cuántas personas
yo me incluyo dentro de esas personas, tenemos esa fantasía de cuando nos pasa alguna injusticia, de decir, ah, pero me voy a desquitar, o ojalá, o si pudiera desquitarme lo haría, ¿no? Eh, contra las personas que me hacen algún daño, ¿no? Porque esa es como que la reacción inmediata, la reacción más animal hasta cierto punto de nosotros como seres vivos, ¿no? El querer desquitarte cuando te sientes víctima de una injusticia, ¿no? El querer pelear. Entonces, en ese aspecto, yo considero que el tema central es ese, ¿no? Es más bien esa batalla de la luz y la oscuridad en el alma humana, por así decirlo, o al menos en la moral humana, ¿no? Eh, de decir, la manera de combatir la oscuridad no es peleando con la oscuridad, ¿no? Sino es más bien encendiendo una luz. Y ese es como que al punto en el que llega él, ¿no? La gran revelación de la película es esa, ¿no? Lo que necesito es hacer algo más. No puedo ser nada más un güey que salga a romperle la madre a los criminales y, y, a, y a acabar con el mal así, ¿no? Porque de hecho él lo decía, ¿no? La situación se ha puesto peor y de hecho se puso peor porque sus acciones, él es responsable directamente de la creación de, pues, de este culto, ¿no? Que hizo el acertijo, ¿no? De Riddler. Entonces, Ujú. en ese aspecto me parece lo más interesante que se ha hecho con Batman. Incluso yo me atrevería a decir más interesante que lo de Nolan. ¿Por qué? Porque Nolan lo utilizó Sí, a Batman y al mundo de Batman para contar su visión de las cosas, ¿no? Su visión de la realidad, ¿no? Al final de cuentas, yo a Nolan lo considero más un autor, ¿no? sí. Y es un autor que se mueve mucho en el texto, ¿no? Ujú. O sea, no suele ser sutil con sus historias, Nolan, ¿no? Por eso muchas Sí, veces no, es muy directo. Ujú. mucha gente se queja de su diálogo, ¿no? Porque su diálogo literalmente te dice de lo que trata, ¿no? Ujú. Entonces, en ese sentido yo la considero superior la de Batman, en ese sentido temático, esta versión del 2022, Ujú. porque le hace algo mucho más interesante el hecho de poner realmente al personaje en una encrucijada moral, ¿no? Todos asumimos que pues Batman es el héroe, pero aquí pues no, no está siendo un héroe, está siendo una manifestación sistémica de ese mundo corrupto que vemos, ¿no? De cierto modo, él estaba pues corrompido por la misma ciudad y simplemente reaccionaba, ¿no? Y sus acciones pues terminaron haciéndolo peor. Entonces, se me hace muy, muy, muy interesante esto. Voy a hacer una comparación un poco, tal vez extraña, espero poderla aterrizar bien, pero la comparación Ujú. que me venía a la mente y mientras lo veía, ¿no? Y lo comentaba con mi esposa en el cine, es que me recordaba mucho a Dexter Morgan, Dexter de la serie Sí, sí. famosa del asesino serial, ¿no? Me recordaba mucho a Dexter, Ujú. porque Dexter, el papá de Dexter, no tanto Dexter, pero el papá de Dexter tenía la idea de que pues la manera de combatir esos criminales que se salían con la suya o que se escapaban por las grietas del sistema, pues era matándolos, ¿no? Y en Sí, realidad, pues, de hecho, también en Dexter, la presencia de él acabó creando mucho dolor y mucho sufrimiento pues, para la ciudad y para muchas personas que lo rodeaban, ¿no? Pero sí, en sí. donde brilla Batman y Dexter palidece es que a Dexter nunca lo confrontaron con su responsabilidad de por eso que él desataba, ¿no? Siempre le daban alguna especie de escape, ¿no? Moral. Ah, bueno, sí, pero la vieja esta británica fue peor, ¿no? Fue la que mató a Dox. Spoilers para Dexter, por cierto. Este, eh, bueno, sí, Dexter tuvo la culpa tuvo que ver con el asesinato de su esposa, pero pues es que el Trinity estaba totalmente enfermo, ¿no? O sea, siempre se buscaba como mantener a Dexter en una burbuja, como, no, es que Dexter era de cierto modo el cumplir esa fantasía de manera vicaria, esa fantasía que todos tenemos de como quisiera matar a ese abusador o a ese asesino o a ese criminal, ¿no? Era más como una fantasía, ¿no? Dexter.
Y lo que me gustó mucho de Batman es que, no, él pone en tela de juicio que la manera de combatir la oscuridad o lo que nosotros consideramos malo o negativo en el mundo sea peleando directamente contra él. Y eso a mí es lo que más me fascinó a un nivel temático de la película. Lo que más me fascinó fue eso. Sobre todo en estos tiempos, bueno, una gran historia se aplica para todos los tiempos, ¿no? Es atemporal, ¿no? Pero me parece muy, muy importante mantener esto en la conversación, porque vivimos en una sociedad, como diría el Joker, que le encantan los juicios públicos, que le encanta la cancelación, que le encanta el desquite, ¿no? Alguien dice algo malo, entonces o alguien comete algún error, o alguien hace algo, pues, francamente inmoral o hasta ilegal, y tenemos que ir a crucificarlo, ¿no? Tenemos que ir a colgarlo públicamente y que todo el mundo sepa qué es, y vamos a cancelarlo, y vamos a cancelar su obra, y vamos a esto y el otro y aquello, ¿no? Y, y pues ese tipo de cacerías de brujas, pues, en realidad no llevan a nada, ¿no? Ujú, En realidad, y eso es algo que la historia nos da muchas lecciones de eso, este tipo de cosas lo único que generan es más dolor, es más resentimiento, es más antagonismo, es más odio, y se vuelve un círculo vicioso, ¿no? Entonces sí, ujú, efectivamente, esa cuestión de Batman, yo he oído a algunos críticos y algunos sectores de la audiencia que se han quejado mucho de cómo se resolvió, cómo se resolvió la historia de Batman en esta película, pero a mí me parece fantástico. De hecho, fue lo que más me gustó, ¿no? Cómo él se da cuenta de eso, necesito ser otra cosa porque no puedo quedarme a ser alguien que resuelva las cosas con los puños, porque ni siquiera las estoy resolviendo, las estoy empeorando. Entonces, eso fue lo que a mí se me hace que la película brilla mucho a un nivel discursivo y a un nivel temático, eh, y a un nivel de simbolismo muy padre, ¿no? Me recuerda mucho a la serie True Detective, en el sentido de que cuanto más los detectives bajaron a lo más pútrido y corrupto y depravado de la naturaleza humana, persiguiendo a un asesino serial, más se dan cuenta que lo que necesitan es la luz, que en el caso de True Detective era el amor, ¿no? El amor que podían encontrar en su vida, entre ellos mismos, entre los detectives y entre sus hijas y entre sus familias, pero aferrarse a eso es lo único que puede combatir auténticamente con todas las heridas del mundo. Entonces, eso fue lo que a un nivel temático más me encantó de Batman, y lo que más estoy ansioso de ver la segunda parte, ¿no? De ver a dónde lo llevan, ¿no? ¿Cuál va a ser ahora la versión de Matt Reeves, o bueno, de todas las personas que hagan eso? Pero bueno, siempre recae la decisión en el director, ¿no? claro, Esperemos, porque luego los estudios se meten ahí a tomar decisiones de negocio comprensibles, porque al final de cuentas el cine es muy caro y alguien lo tiene que pagar, pero eh, pero a ver si le permiten a él dar su versión ahora de qué es esa luz, de dónde va a encontrar esa luz Batman. Hay muchos caminos que pueden ser muy interesantes, la verdad. Muchos caminos que pueden ser muy, muy, muy interesantes. El que tú plasmabas, bueno, el que tú comentabas hace un momento me parecía genial, ¿no? Con el simple hecho de la búsqueda de la verdad es algo virtuoso en sí mismo, ¿no? Y el hecho de que siendo Bruce Wayne, alguien rico, pues tiene los recursos para hacer. Es más, de hecho, yo considero que Bruce Wayne con sus millones que tiene podría ser más bien siendo Bruce Wayne que Batman, ¿no? Técnicamente, ¿no? Si lo llevamos claro. a un escenario de lo real, ¿no? Y sería interesante que por ahí tal vez se pudiera jugar temáticamente con eso, ¿no? De ver a Bruce Wayne salir tal vez de ese charco y hacer el bien como Bruce Wayne, y ya no nada más como Batman, ¿no? Tal vez ahí darle una dimensión muy interesante a lo que representa la virtud de un héroe, ¿no? Que tal vez sí es ser un, un,
altruista o alguien que ayude, alguien que intenta mejorar las cosas desde una posición privilegiada y también tal vez alguien con un lado oscuro, ¿no? Tal vez ese lado oscuro no está peleado con lo otro, ¿no? Pero bueno, eso ya son como proyecciones que podremos hacer hacia dónde puede ir la historia, enfocándonos única y estrictamente en la historia, porque sabemos que pues, lo que influye en la toma de decisiones en una película, pues como lo decimos, tiene que ver mucho más, la gran mayoría de las veces por lo económico, ¿no? Por lo industrial, a que por lo artístico meramente, ¿no? No me extrañaría que esté el Batman de Pattinson pensando qué hacer ahora con su vida y de repente se abra un portal de donde sale Flash y le dice que debe de unirse con los otros Batman para pelear contra un marciano Puta, que viene de no no. sé dónde, o sea, tampoco me extrañaría, ¿no? Sí, no sería para nada eh, agradable, pero creo que no me extrañaría tampoco, pero ojalá que podamos ver, así como le permitieron a Nolan hacer, haz lo que tú quieras, ¿no? Aquí está, y, y él hizo pues lo que quiso. Lo que quiso. Ajá. Es decir, tú, bueno, tal vez de Dark Knight Rises tiene muchas cosas que se le pueden criticar, o tal vez no fue tan efectiva, pero fue la versión de Nolan, eso no se puede negar, ¿no? Entonces, ojalá que también le den, y yo creo que DC funciona mejor cuando pasa eso, ¿no crees? Cuando escogen a un director que tiene una voz propia, que tiene una inquietud propia, y le dicen, toma esta historia y llévala a donde la puedas llevar, ¿no? Sí, Que eso es, creo que lo mejor de Joker, ¿no? Que bueno, luego hablaremos más de Joker, creo que valdría la pena, pero eso es lo más sí, interesante valdría la pena bastante. de, Ajá. de Joker, ¿no? El hecho de que también le permitieron a alguien, le dijeron, toma y haz la historia como tú lo consideres, ¿no? En un inicio me parece que estaba involucrado Martin Scorsese incluso en Joker, ¿no? Porque él tenía la inquietud de hacer un remake de una película de hace muchos años que se llama The Man Who Laughs, El hombre que sonríe, Ujú. que trata de que de hecho el Joker está inspirado a su vez en esa película, ¿no? De alguien que creo que una cirugía estética y queda con una sonrisa. Entonces eso va degradando su estado mental poco a poco, ¿no? Pero después, pues creo que Scorsese se dio cuenta que pues, la tirada era que unir al Joker con Batman y que esto y el otro, entonces ya no le convenció ahí del todo, ¿no? Eh, esto, ¿no? Y espero que DC se dé cuenta, ¿no? Eh, espero que por ahí sí es cierto que nos espían y escuchan todas nuestras conversaciones, pues mínimo que la escuchen y que si tenemos algo de razón nos hagan caso, ¿no? Y y dejen a los artistas pues hacer su arte, ¿no? Confíen en ellos, ¿no? Creo que DC puede aprender de eso es cuando mejora, cuando más ha brillado, también cuando a James Gunn le dieron la oportunidad de hacer Suicide Squad como lo pareciera más conveniente, también hizo algo bastante bueno, entonces yo creo que deben de dejar que Reeves concluya o lleve la saga hasta donde él lo considere, independientemente de que si el universo y esto, y que además es una idea bastante, ya ni a Marvel le sale eso del universo cinematográfico, ¿no? Pero ojalá que sí lo vean, pero bueno, entremos en la discusión. Que acerca de ya dimos nuestra visión general, nuestra visión como temática principal. Ahora es hora de enfrascarnos un poquito en la discusión. ¿Cómo ves todo esto que te comento? Pero no, yo sentí que al final la moraleja que tú diste y la que yo di como que partieron de lo mismo, ¿no? Como buscar Mm, la luz, buscar la esperanza, cambiar la forma en cómo él se está eh, desenvolviendo en la ciudad, cómo él se está relacionando con sus enemigos. eh, no sé, bueno, no sé si la palabra enemigos, pero vaya con los antagónicos mm, de, eh, del, de la película. O sea, creo que al final diste un punto muy parecido, ujú. ¿no? De una persona que está dando cuenta que la forma en cómo está haciendo las cosas no es la adecuada y cómo tiene que cambiar y cómo tiene que... eh, Evolucionar, ¿no? exactamente, tiene que Trascender. verlo de alguna otra manera. Ujú. Ujú.
Sí, tal vez yo me quedé mucho con lo que dices tú del Batman Sí, detective, sí, ¿no? creo que el Batman detective. Y que es verdad, de hecho, pues esa es una de las más grandes también aciertos, ¿no? Explorar esa faceta del personaje que los lectores de los cómics siempre lo piden, ¿no? Yo en lo personal no leo cómics, pero pues bueno, entre conocidos, amigos, demás, este, es lo que se demandaba, ¿no? Es que nunca sale Batman haciendo trabajo de detective, es que nunca sale. Y entonces en esta película lo ponen, tal vez a lo que quería decir es que, o bueno, me llamó la atención que tú lo resaltaras. Cuando sí en la película, no sé qué opinas tú, me gustaría escucharte. Sí, el trabajo detectivesco lo ven más como un medio, ¿no? Más como una vía para que él pues logre encontrar este asesino, ¿no? Y lo detenga, ¿no? Tal vez yo lo tomé como si eso hubiera sido tal vez el centro de la temática de la película, pero pues sí, creo que tienes Sí razón, puede creo ser, que digo, te ajá. escucho. Digo, creo que a final de cuentas también el hecho de ser el rey el personaje antagónico, pues también influye un montón en que en que tenga que ser de esa manera como detectivesca, ¿no? Porque se está siguiendo pistas, es estar encontrando acertijos, es estar, eh, ¿sabes? Yendo a lugares de la escena y viendo dónde pueda haber algo que te pueda dar una pista para otra cosa. Entiendo también que por ahí viene el punto del por qué se vuelve un medio el hecho de que Batman funja como detective, más que literal hacerlo a él como un detective per se. Sin embargo, sí creo que forma parte indispensable de la narrativa, el que todo ese desarrollo se hace de esa manera más poco a poco, más paulatina, no tanto llegar a los putazos y acción y tiroteos, y la más que los hay, evidentemente los hay, pero pero no es como la esencia, ¿no? Sino todavía hay mucho movimiento detrás, hay muchas cositas ahí donde se tiene a pensar. Me recuerda, ¿sabes qué? Me recuerda mucho a Casino Royale, en el sentido de que no siempre es ir a los tumbos, sino que tienes que tener un poquito de inteligencia, tienes que Mm, tener un ujú. poquito de tenacidad para poder desarrollar una cuestión y poder enfrentarte a un enemigo, ¿no? Sin necesidad de usar una fuerza bruta. Eso creo que también es algo que rescato mucho de la película y que de alguna manera sentí como esa relación y que ambas se me hacen grandes películas. Pero justo esa parte que te digo que me agrada bastante, donde no solamente es tirar chingazos y utilizar gadgets y la mala tecnología más alta para poder tumbar al enemigo, sino se necesita cierta inteligencia, se necesita. Y incluso siento que algo que me gusta mucho es de que a pesar de que el Batman literal de Pattinson, Mm. eh, es un millonario, como todos los Batmans que han sido parte de, eh, bueno, que han hecho películas al respecto, todos sigue siendo el mismo personaje, un millonario eh, que utiliza Excéntrico. la tecnología, sí, un millonario excéntrico exactamente, que utiliza la tecnología a su favor para poder derrotar a los villanos. Eh, Al final creo que en esta todavía se siente mucho más rudimentario, no se siente realmente como el poder del billetazo, ¿sabes? A pesar de todo, todavía hay ciertas cosas muy Mm, sencillas, ¿no? O sea, como que ujú. no todo es así como, uff, lo más cabrón de lo más cabrón, sino, o sea, creo Sí, que hoy día, ajá, no, salvo en esta cuestión de cómo aguantaba los balazos, creo que sí estoy muy de acuerdo contigo, porque también recuerdo mucho cuando va a volar por primera vez, o bueno, a planear por primera vez, como cuando ujú, llega a la cima del edificio y demás, cuando está a punto de lanzarse, o sea, no se lanza así como, oh yeah, vean qué badass, ¿no? Sino él se nota así como, ay, no más, ah, como asustado, intimidado por lo que está a punto de hacer, ¿no? Y esos pequeñitos, pequeñísimos detalles, ¿no?
que marcan una Ujú. diferencia, que te dan una dimensión, unos matices distintos que no se habían visto del personaje. Porque, pues digo, en The Dark Knight de Bruce Wayne estrella un Lamborghini, ¿no? O estrena un, no sé qué carro es, uno de super lujo, ¿no? Lo estrella con tal Sí, sí, de lograr su misión, ¿no? Y se para así en la cima de la sí, ciudad sí, y se avienta de un avión, ¿no? Hacia un edificio en Hong Kong o en China y luego de regreso del edificio al avión, o sea, una cuestión sí, muy todo. elevada de la realidad, ¿no? Eh, Ujú. pero sí, en eso sí tienen mucha razón, ¿no? En eso sí tienen mucha razón, en el hecho de cómo sí se veía más humano, no sé si decirlo, no sé si sea la expresión correcta, pero más humano que otras cuestiones de Batman, ¿no? Salvo los balazos, ¿no? Que se detenía, eh, que su armadura detenía, no sé por qué lo hicieron, creo que ahí sí se me hizo un poco esta cuestión de, vean qué cool es, ¿no? Eh, para que salga en el tráiler esta escena No y sé la si gente más bien diga, era como, sí, ajá, te escucho. no sé si más bien era como, o sea, porque yo más que tener esa sensación de un personaje cool, que no lo es, o sea, porque no hay como ese momento, como ese gag así de, oh, hice esto y se ve cabroncísimo, sino realmente te da un personaje que te da miedo porque no puedes contra él, ¿sabes? Ujú, Y creo que el hecho de que Batman reciba los putazos de esa manera y salga ileso, era lo que hablábamos, como que es parte de esa parte de no irte a la realidad, sino de que eso realmente te esté llevando a crearte una sensación en particular. Y siento que esa sensación de Batman es de un pinche hijo de puta que te da un miedo, o sea, que dices, imagínate enfrentarte con un cabrón al que aunque le dispares no le va a hacer ni lo que el viento a Juárez y te ujú, va a terminar rompiendo la madre. ujú, Siento que esa es la sensación que da desde la parte inicial, cuando le parte la madre a bueno, los tipos es como payasos medio raros que están en el metro, ujú, hasta la parte en la que llegan los tipos con arma larga, con metralleta, a darle en la madre y en el elevador les parte el hocico a putazos, ¿no? Entonces, a mí me genera más esa sensación de, oh, hijo de su pinche madre. O sea, de realmente te infunde un cierto miedo el personaje, más ujú, que el verlo como algo cool. ujú, ujú. Sí, 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 creo que ahí sí lograste hacerme cambiar de opinión, ¿no? Creo que sí está más dirigido a esa cuestión, ¿no? Eh, pero sí, bueno, a final de cuentas creo que era una película con las ideas bien en su lugar, ¿no? Con Ujú. las ideas bien puestas, ¿no? Ya de ahí lo demás, pues es un poco la interpretación subjetiva y que es el chiste de esta conversación, a final de cuentas. Pero, pero sí, 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 creo que sí, estoy muy de acuerdo contigo en ese aspecto, ¿no? Y pues, bueno, creo que ya cubrimos en general todo. Creo que podemos ir dándole cierre a esta primera pelea, que estuvo bastante amable, creo que no hubo tanta pelea, ¿no? Demasiado amable, sí. Sí, bueno, ya no será así siempre, ya encontraremos temas mucho más controversiales, eso estoy seguro. Probablemente hasta con, con Oppenheimer, ya que hemos hablado de Nolan, ¿no? Pero bueno, o con el mismo cine de Nolan, ¿no? Que suele ser controversial. eh, no por sus temas, sino por la ejecución que a veces hace de las cosas, ¿no? Pero bueno, ya estaremos hablando de eso después. Pero bueno, creo Sí. que para ir concluyendo, pues en general a los dos nos agradó bastante la película, nos transmitió una sensación que ninguna otra película de superhéroes nos había transmitido. Eh, creo y creo que esto solamente ha pasado con películas de Batman. Creo que en realidad no ha habido otro superhéroe que Sí. haya logrado eso. Pero el hecho de que se vuelva una historia arquetípica, el hecho de que se vuelva algo que te sirve como una metáfora, como sí, como una metáfora para hablar de temas importantes y relevantes, ¿no? Creo que muchos se quedan en lo Ujú. superficial de sí, salvar al mundo y ya, ¿no? En ese maniqueísmo vacío y barato que muchas veces criticamos,
mientras que aquí pues se explora, ¿no? Y creo que tiene que ver por cómo es Batman como personaje, el hecho de esa doble vida que lleva, el hecho de esa vulnerabilidad tan fuerte a un nivel emocional que tiene, de ese dolor, de esa cuestión que carga adentro, de ese fantasma que tiene él de sus papás, es lo que lo hace tan cautivador, Ujú, ¿no? Y pues bueno, yo, si tuviera que darle una calificación, yo creo que yo le daría de 5 estrellas, yo le daría 3.5. 3.5. Probablemente pueda subir a ujú, 4 con el tiempo. ¿Por qué no 5? Porque bueno, yo considero que una película de 5 estrellas es porque ya pasó 20, 25 años y la sigues viendo y sigue siendo relevante y sigue siendo importante y la experiencia de verla te sigue aportando algo nuevo, ¿no? Entonces, yo creo que una película tan reciente no se puede calificar eh, con 5 estrellas para mí en lo personal, ¿no? Sé que no solemos discutir mucho ese tipo de cosas, pero creo que yo la ujú. calificaría así. Y totalmente recomendada. Estoy muy ansioso porque salga la segunda parte. Eh, por ahí, no A ver, sé, puta, antes de que termines, eh, tú dices que le das 3 estrellas y media, no llega a las 4. eh, una de ellas es el hecho de que dices que, pues, las películas que logran las 5 estrellas, también el tiempo, ¿no? La, mm, la madurez que vayan tomando en un futuro es lo que le va generando esa estrella extra. Em, y no, sí, sí, como la persistencia, ¿no? El hecho de mantenerse en... fresca, vigente, Es vigente, viva. exactamente. Ujú. Es lo que le va a dar, pero ¿qué es lo que hace que le des estrella menos? O sea, ¿qué lado, qué cosas no tan gratas, no tan positivas le viste? Yo creo que sobre todo mi principal ¿Queja? conflicto, ajá, es que yo creo que había situaciones que pudieran haberse resuelto eh, en otra película. Por ejemplo, a mí me hubiera gustado ver que se resolviera tal vez lo del mafioso, ¿no? Ujú, En una siguiente iteración. Al mismo tiempo, me parece un poco contradictorio que Batman sea aquel que detiene a Selina Kyle de vengarse, ¿no? Cuando él pues promovía todo lo que promoviera la venganza y todavía no llegaba al punto de darse cuenta que, que pues él, que la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena, como decías tú, ¿no? O sea, y él ajá, la detiene cuando le está a punto de matar y le dice, no, espérate, no, es que eso no se hace. Entonces, ahí es como donde dije, no, pues es que eso no, se me hizo que eso lo pudieron haber cargado hacia la siguiente película, ¿no? O que tal claro. vez hubiera sido Selina quien le hubiera dicho, o lo hubiera hecho reflexionar más de eso, ¿no? Tal vez sí hubiera logrado ella la venganza y él hubiera visto que eso no le trajo ninguna satisfacción personal a ella Ujú, o que no la hizo sí, sí, sentirse sí. mejor acerca de Hubiera, eso. hu- Entonces, hubiera venido más de la pareja que del antagónico, ¿no? Es algo más interesante esa parte. ¿Sabes qué otra ajá, cosa creo que a mí en lo personal se me hizo que me hubiese gustado que se diera de otra manera? Cuando de repente se da cuenta Bruce Wayne que el papá era un desgraciado, o sea, que su figura, ujú, pues digamos, a quien seguía él, ¿no? ujú, También era parte de la misma mafia y era ujú, pues sí, igual un pinche lacrilla, igual que todos los demás, igual que ujú. Falcone y que toda esta banda de Sí, cabrones. que tenía que tener Eh, trato con ellos, ¿no? ajá. O sea, se me hacía algo súper lógico, se me hacía súper interesante que se le diera más profundidad al personaje del papá, porque realmente nunca ves
a los papás de Wayne como, no nada más como el simple hecho de que les dan en la madre y eso implica que él se vuelva Batman, ¿no? Pero realmente nunca se sabe nada más de los Wayne, ¿no? Nunca se sabe más de Bruce, digo, Ujú, de Thomas. Entonces el ujú. hecho de que le dieran esa profundidad y que le dieran esa historia donde el güey realmente pues también Sí, era parte de la mafia y de que pues al final por la razón pues, de ganar una candidatura y pues, por ser el siguiente alcalde, pues se metiera con la gente que no, eso también se me hacía súper interesante. Siento que al sí, final como que sí. lo reivindicaron así como de, no, no, pero tu papá era Ajá, bueno. sí, ¿no? Y Ah, fue en menos de 10 minutos, creo, ¿no? O sea, sí, sí, fue sí, así sí, de, sí. mi papá estuvo nexos con la mafia, con la delincuencia organizada. 2 escenas después, no, no, eso fue un invento de él, ¿no? Entonces, Sí, sí, ahí sí. mínimo, como que yo dije, como que a mí me dio la impresión de, Alfred está mintiendo para hacerlo sentir mejor. Ojalá, ojalá, todavía Es queda la que eso, esperanza de que a esa es lo la mejor esperanza que quiero, él sí. después lo descubra y diga, ¿no? No es Ajá, ajá. cierto, ¿no? Tú me querías proteger, ¿no? Y que tal vez tenga que Sí. lidiar ya con el peso de eso, ¿no? Sí, tienes mucha razón, o sea, eso también fue algo que no se resolvió muy bien, pero principalmente fue eso, y la cuestión, muchos critican la relación amorosa entre él y Selina Kyle, a mí en lo personal me agradó. Siempre las relaciones amorosas, yo lo que busco, lo que me hace que me convenzan es cuando los personajes tienen algo en común, cuando empatizan y hay esa comunión entre ellos por algo que los une a un nivel muy profundo, ¿no? Y en este caso creo que tanto Selina como él cargaban con esos fantasmas, con esos dolores. Y hubiera sido muy interesante haberlos visto más bien cómo iban progresando como pareja, ¿no? Me Ujú. parece que muchas veces eso era un matiz muy, muy interesante de la historia, que igual me parece que no se resolvió muy bien. Y es por eso, y bueno, para ir concluyendo, ¿tú qué calificación le darías? ¿Y cómo concluirías tu participación del día de hoy? Yo sí le daría las 4 estrellas. Estoy de acuerdo contigo. Creo que el nivel de 5 estrellas se lo tiene que dar el tiempo. Pero siento que ha sido la mejor, hasta ahora, la mejor película de Batman que se ha hecho. Y creo que ese es un gran mérito. ¿Mejor que The Dark Knight? Sí, totalmente. Y creo que ya llegamos al punto controversial de la Al punto de conversación, al punto, al de al punto de chingados, la apenas pelea, ¿no? al punto de la pelea. Sí, yo sí considero Híjole, que, es que, ¿cómo decírtelo? O sea, es que yo creo que más bien el punto de comparación sería Batman Begins, no tanto de Dark Knight. bueno, Eh, pero independientemente de que cuál es el mejor reboot de un personaje, estamos hablando de cuál es la mejor película de Batman que hay. híjole, es que, ¿cómo decírtelo? Escogen caminos diferentes, ¿no? Y eso es algo que juega al favor de la película, como ya lo dijimos, pero creo que en el camino que eligió Nolan, creo que él es mejor haciendo eso en The Dark Knight, eh, que, que Reeves haciendo su versión de Batman, pero creo que como ya lo dijimos, creo que el tiempo lo dirá, ¿no? Pero bueno, ya igual Sí, lo podremos debatir en otro momento, ¿no? ¿sabes qué creo que es lo que le... Yo siento que The Dark Knight, eh, puta, es que creo que lo que hace la película es el Joker. O sea, es el mejor Joker de la historia. Eso estoy, yo creo que eso es lo que yo diría y que es lo que hace lo que hace bien cabrón esa película. Pero siento que directamente el trasfondo del propio personaje de Batman no está tan bien desarrollado como él. O sea, siento que incluso es nada más como un personaje que nada le está haciendo equilibrio al Joker. Si realmente eso hubiera sido la película del Joker, puta. Porque pues, es el personaje que carga todo el peso, es el personaje que tiene todo el desarrollo tan cabrón. Y donde Batman solamente es como una herramienta para hacer más complejo al Joker. Pues ya tenemos, creo, nuestro siguiente capítulo. Yo creo que el siguiente capítulo va a ser de The Dark Knight, porque creo que yo ahí sí voy a hacer una defensa feroz de... Sí, yo sí voy a defender a Batman en The Dark Knight, porque me parece que bueno, yo estoy en total desacuerdo, ahí sí.
con el hecho de que él fue más bien como un instrumento para el Joker. Creo que el Joker brilla más su interpretación por el tipo de personaje que es, porque es pues ese es súper, no sé, absorbente, ¿no? Súper magnética su presencia en la pantalla y la actuación definitivamente fue un ataque de genialidad hacia Heath Ledger que logró, o sea, es pues ya mítica esa actuación, es legendaria prácticamente. Y creo que muchas veces la gente, y tal vez aquí es donde sí va a estar más fuerte nuestro desacuerdo, porque creo que a veces, o creo que te estás dejando llevar un poco por eso, tal vez, porque en realidad sí, a final de cuentas el que lleva la mano en la historia es Batman. Es Batman, o sea, es un choque de fuerzas, a final de cuentas lo que presenciamos es un choque de ideas, que de hecho es lo que más separa, ¿no? A The Dark Knight de Batman, que de Batman es como mucho más íntima, mucho más de la intimidad emocional y psicológica de Bruce Wayne, de Batman, los personajes. Y en el otro no es tanto, no es ese retrato íntimo, subjetivo de lo que están pasando, sino más bien es un choque de ideologías, un choque de, este, de símbolos, ¿no? Un choque de filosofías. Entonces, a final de cuentas, la filosofía que representa Batman es el orden total, ¿no? El orden irracional y absoluto. Ujú, Eh, la capacidad que él tiene de alcanzar a quien sea, que es lo que dice el Joker, ¿no? Eh, Su problema verdadero es Batman, porque nada va a detener a Batman de que él vaya por ustedes, ¿no? Y va a ir por el chino, y va a ir por todos, y todos van a acabar en la cárcel, ¿no? Porque él lo ve, ¿no? El Joker se identifica en él del hecho de decir es que él es una fuerza imparable, ¿no? Es ujú, una idea, es algo más que, que solamente un hombre, que solamente un vigilante, ¿no? Que eso es a donde llega finalmente la película, ¿no? Con el también ya legendario monólogo de Gordon, ¿no? De él es un caballero nocturno, ¿no? Eh, entonces, ahí es donde creo que a veces no se le da ese valor que tiene esa interpretación de Batman en el Batman. Si el Joker nada más hubiera sido eh, o hubiera estado muy por encima de Batman, la película no hubiera funcionado, así como una película sin un buen antagonista no funciona, por más que el protagonista sea de lo mejor. eh, una película con un gran antagonista, pero sin un buen protagonista, tampoco funciona. Y The Dark Knight funciona porque de una manera muy, pues, sutil y muy al estilo de Batman, ¿no? Muy desde las sombras y desde la oscuridad. Él es el que mueve, ¿no? Como lo decimos aquí, ¿no? El que mueve, el que hace que ocurra todo, ¿no? El Joker es una reacción a Batman. El Joker es la contraparte, ¿no? Eh, entonces ahí es donde yo creo que, como te lo digo, Nolan toma a el mundo de Batman y los personajes como instrumentos para hacer su tratado filosófico de lo que representa el orden y el caos, de lo que representa el orden entendido como la moralidad, como el lado de la moralidad, y el desorden y el caos como el lado de la inmoralidad, ¿no? Que también lo cruza temáticamente con la locura y la cordura, ¿no? Y cómo claro. pues en realidad es muy frágil la línea que separa la cordura de la locura, ¿no? Eh, entonces, sí, no, yo sí estoy de acuerdo, obviamente que lo que más brilla de la película es la interpretación de Heath Ledger como de Joker. Se volvió legendaria por todo el contexto de cómo falleció y demás. Ganó un Oscar.
eh, que bueno, cuando los Oscars todavía medio valían algo, ¿qué digo? Eh, a final de cuentas yo no me entiendo, no entiendo, no me explico cómo fue que no nominaron a The Dark Knight como mejor película, cómo fue que no ganó The Dark Knight por película, pero bueno. Pero en ese aspecto sí, eh, sí, yo nunca he visto a ese Batman de Christian Bale como nada más un, 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 un corista del Joker, ¿no? No, yo lo veo como si un duelo de poder a poder, ¿no? La escena de Batman en Hong Kong eso es rotundamente lo que gira la balanza, ¿no? Lo que mueve al hecho de que los criminales tengan que recurrir en su desesperación al Joker, ¿no? Y, y el Joker, con sus acciones, sus engaños y demás, es lo que hace que, que Batman, que Bruce, eh, no pueda dejar de fungir de fungir como ese vigilante, ¿no? Como ese caballero de Ciudad Gótica, porque él lo que más quiere es deshacerse ya de eso, que de hecho cuando él ve que Harvey Dent tiene unas buenas propuestas, siente que es íntegro, siente que va a lograr ese cambio, él dice que bueno, porque yo ya no quiero tener nada que ver con esto, ¿no? Pero cuando surge esa otra fuerza del, del Joker, que fue por los actos que él mismo hizo, pues se ve obligado a regresar y a, y a hacer lo que sabe mejor hacer, ¿no? Que es perseguir y detener y someter y subyugar y demás, ¿no? Y eso hace que el Joker a su vez se enganche en esta, o sea, es como una especie de danza, como una especie de danza entre los dos, esas dos fuerzas de la moralidad, ¿no? Por un lado está esa búsqueda implacable del orden y por el otro esa búsqueda divertida del caos y esa búsqueda divertida de, de cierto modo de tener algo, pues no sé, hasta cierto punto divertido que hacer, ¿no? Eh, que es lo que la impresión que da el Joker, ¿no? Mucha gente dice, es que no es cierto, el Joker no representa el caos porque dice que no tiene planes, pero sí tiene planes. Bueno, él está hablando metafóricamente, él está hablando cuando él dice yo soy un tipo sin un plan, se refiere a que él no tiene una idea de un orden específico que las cosas deban de tener para que funcionen. No se refiere a que no piensa qué va a hacer, pues claro que piensa lo que va a hacer, ¿no? Y lo piensa muchísimo, pero a lo que él se refiere es, porque de hecho Claro. el diálogo, el contexto del diálogo es que cuando vas en contra del plan de las personas, de lo que es socialmente aceptado como moral, pues la gente se escandaliza aunque el acto sea el mismo, ¿no? Mata, si yo estuviera matando pandilleros, la gente no se escandalizaría. Si yo estuviera matando un ejército y demás, pues nadie estaría llorando, pero una sola personita, ¿no? Un solo alcalde que intento matar y todo el mundo se vuelve loco, ¿no? Es decir, él está aludiendo a que en el Ujú. plan de esas personas, en el plan moral de ellos, un alcalde, un solo alcalde, no tendría por qué morir y 20,000 pandilleros o 20,000 soldados sí. Y entonces él lo dice para señalar esa hipocresía, ¿no? En realidad todos son como yo. En realidad Ujú. todos tienen esa tendencia natural a la destrucción, ¿no? Y sobre todo cuando tienen que sobrevivir. Eh, y Batman es lo contrario, ¿no? Batman es esa búsqueda, no, todos tenemos la necesidad y tenemos la capacidad de buscar el orden y la estabilidad en nuestra vida, ¿no? Y lo moral, y lo justo, y lo verdadero, ¿no? Y solamente son ciertas personas ciertas manzanas podridas que generan el caos y la destrucción para los demás, que generan el dolor para todos los demás, ¿no? Y a ellos es a los que hay que acabar. Y que eso es una evolución del personaje en comparación con Batman Begins, donde él solamente toma el símbolo para infundir miedo, ¿no? Y aquí es donde difiere temáticamente mucho de Batman, en el sentido de que Matt Reeves se mete a cuestionar si realmente esas acciones de esa búsqueda por,
por acabar con el crimen, por perseguir esas manzanas podridas, es lo que realmente lleva a un estado de moralidad. Y pues ahí es donde se pone interesante el asunto. ¿Cómo decírtelo? No te niego que a un nivel discursivo y temático de Batman es más interesante, es mucho más interesante, tiene muchos más matices, pero además del arte, en el arte también pesa mucho la ejecución. Y como te lo digo, no sé, creo que al mismo tiempo es más ambicioso lo que intenta hacer Reeves, porque debes de ser mucho más disciplinado con tu historia, con tus personajes, con tu mundo y demás, ¿no? Y para mí es un error pues, bastante considerable el hecho de que Batman tome una decisión que va en contra totalmente del centro, del núcleo de su personaje, a escenas o secuencias antes de que alcance esa realización, ¿no? O sea, primero está totalmente consumido por la búsqueda de la venganza, pero aún así detiene a Selina para que no tome esa justicia por su propia mano, y ya hasta después es que se da cuenta y dice, no, pues sí, yo me equivoqué al intentar buscar la venganza, solamente creé más dolor, creé más destrucción. Entonces creo que ese es un error más grave. Como te digo, ¿no? Yo creo que en el camino que Nolan escogió, él lo ejecutó mejor, ¿no? Y Reeves lo ejecutó de una manera bastante buena, pero que sí, con esos pequeñitos tropezones, sí. De hecho, fue lo que más me sacó de la película cuando la vi, ¿no? Esa decisión así de, ¿qué? Si tú dices literalmente que eres la venganza, o sea, ¿por qué de repente ya empiezas a... Entiendo que ese es el punto al cual va a llegar el personaje posteriormente, ¿no? Pero creo que sí le quita un poco de fuerza a ese momento cuando el culto del Riddler dice yo soy la venganza, le quita un poco de fuerza de que Batman ahí como que se da cuenta de cuando ya previamente él ya le había dicho a Selina que la venganza no era el camino. Entonces, no sé, eh, yo creo que en el estilo que íntimo, psicológico, subjetivo, más profundo y más matizado que Reeves buscó, necesita ser al mismo tiempo más disciplinado con cómo escribes ese tipo de decisiones de los personajes. Y en el sentido del simbolismo, de la metáfora que Nolan utilizó, ¿no? Del caos y el desorden, la cordura y la locura, perdón, el caos y el orden, la cordura y la locura, eh, la legalidad y el crimen, él fue mucho más preciso para exponer su tesis, ¿no? Por eso es que yo sigo considerando superior a The Dark Knight que de Batman, como ves. Por la forma en la que ejecuta el director y cómo esa disciplina, ¿no? Que comentas Ujú. en cuanto al desarrollo de la temática en general. Sí. ¿Sabes? Yo siento algo. Tú acabas de comentar de que es muy común que la gente caiga en el error o que caiga en ese discurso de decir que Batman queda totalmente opacado o que tal vez desde el guión o yo qué sé, pareciera que la película está más enfocada en Joker. Y yo no creo eso. Eh, yo entiendo el punto de cómo fue escrita la película, de cómo fue pensado el proceso de decir, ok, todo el cómo Batman se está desarrollando y cómo eso representa una amenaza para las mafias y las mafias tienen que recurrir a un cabrón que termina siendo aún más contraproducente porque él se termina quedando con todo el imperio que habían hecho las mafias. Sin embargo, creo que más que a un nivel guión, el problema en el que radica en el que se sienta que se come en el personaje de Batman, el Joker, es más a un nivel, creo yo, de dirección, a un nivel, creo yo, eh, de montaje, a un nivel de actuación, ¿sabes? O sea, eh,
Es tan fuerte la forma en cómo actúa Heath Ledger, es tan fuerte la forma en cómo él aparece en escenario, son tantas las tomas que utilizan el IMAX en las partes en donde él está involucrado, eh, son muchos de esos detallitos pues, que obviamente sabían que mercadotecnicamente iba a ser un madrazo ese personaje y eh, esa actuación, y le dieron tanta pauta a eso que siento que ahí es donde hace creerte sí estoy de acuerdo contigo, o sea, a nivel técnico, a nivel guión, a nivel estructura narrativa, importante. Pues, la decisión de a quién salvar, ¿no? El hecho de todo el trasfondo que hay en el romance con Rachel y que al final ella pues está cayendo en los brazos de Harvey Dent. Harvey Dent termina siendo pues de alguna manera como un rival de Bruce Wayne, pero que al final sabe que él es la persona que va a quedarse con los sueños de Bruce, ¿sabes? Y que lo cual esa parte se me hace súper interesante de cómo una persona desearía ser la otra y no puede serlo, ¿no? Bruce, yo creo que en el fondo hubiese querido que él, su imagen, su nombre fuera el héroe de Ciudad Gótica y no tener que esconderse bajo un disfraz y aparentar una vida que no. Y seré la pareja, seré el próximo esposo de Rachel. Sin embargo, no es ninguna de esas dos, ¿no? Sin embargo, él termina siendo eh, un punto muy aparte de un punto muy diferente, un punto muy aparte de lo que resulta ser Harvey. Y, y pues dentro de eso, pues hay como una cierta, no una cierta envidia, no diría como tal, pues, pero sí hay un cierto anhelo de ser él. Eh, pero al final de cuentas hay un cierto respeto, ¿no? Y decir, bueno, pues parte de ser Batman eh, es dejar que Harvey sea el héroe, ¿no? A pesar de que yo soy la persona que hubiese gustado estar en su lugar en mucho tiempo, bueno, a excepción del final, pero pero al final, pues él es quien tiene que quedarse con esa imagen, él es quien tiene que quedarse con esa visión del mundo. Y siento que a lo mejor eso también pudo haberse desenvuelto un poco mejor, puede haberse desarrollado de una manera más profunda, como esa dualidad entre Harvey y Bruce, ¿no? Que siento que quedó también ahí como un poquito faltante, que si hay escenas donde él se ve triste, donde la carta, pero, pero es un Y es desarrollo que, que pudo haberle dado mucha más profundidad a Batman. y es que Ajá. ahí es donde igual yo, no sé, cómo me vaya a ir sentando Oppenheimer, la más reciente película de Christopher Nolan, pero ahí es donde creo que The Dark Knight sigue siendo su mejor película, en el hecho de que es muy sutil en ese desarrollo. O sea, yo sí siento todo ese desarrollo que tú estás hablando, pero en cosas muy sutiles, en trazos muy, muy sutiles. Y precisamente ahí es donde yo digo, pues es que como no valoran más la interpretación de Christian Bale, ¿no? Y muchos nada más se burlan de la voz que hacía y de que, ay, su Batman se ve raro porque puede mover el cuello y todo eso, ¿no? Pero digo, no le dan el valor que realmente tiene la interpretación de Bale porque es muy sutil, es muy... eh, te da la impresión de que el personaje está pasando por un gran, gran conflicto emocional y demás, pero él mientras que Matt Reeves te sumerge en eso, te sumerge en ese dolor, te sumerge en esos conflictos de Bruce Wayne y de Batman, Christopher Nolan nada más te los muestra de una manera muy, muy sutil. Y para mí es incluso a veces más difícil de lograr eh, transmitir eso con sutileza, sobre todo en un thriller de acción eh, que te mantiene pues al borde del asiento todo el tiempo. O sea, por eso es que yo sigo, como tú lo mencionaste, ¿no? Tú pudiste mencionar varios momentos donde cuando está leyendo la carta, cuando los intercambios, las interacciones que tiene con Rachel al inicio de cómo quiere dejarlos, el esfuerzo excesivo que hace en apoyar a Dent para que gane y entonces ya poderse retirar.
y demás, o sea, sí, sí, sí se nota eso en la interpretación y en la escritura y en la estructura y todo. Solamente que pues sí, en lo que también te voy a dar mucho crédito y sí tienes mucha razón, es en el hecho de que no sé si fue por una cuestión de marketing o por qué, pero, pero sí, efectivamente, The Joker fue como el selling point, ¿no? De la película, ¿no? Fue el punto más fuerte de venta de la película, era, no, pues esta gran interpretación, ¿no? Eh, de Heath Ledger, y de hecho la publicidad, como bien dices, tenía, el que salía siempre al frente era The Joker. Y creo que eso acabó por opacarlo, pero no quiere decir que no esté allí, que esa interpretación, que esos matices que tiene Bruce no estén dentro de la película, se sienten, ¿no? En el hecho también de cómo está todo golpeado y demás, la reacción que tiene Alfred con eso, los diálogos que tiene de Alfred, cuando le dice, gran, estupendo diálogo, que le dices que no entiendo qué es lo que quiere este tipo, ¿no? Y le dice él, pues es que hay algunos que solamente quieren ver al mundo arder. Hay criminales que no buscan dinero, poder, control, ni nada. Y entonces ahí te desarrollaba mucho esa cuestión de cómo él siempre buscaba darle ese orden, ¿no? Como precisamente, ¿no? Batman es el tipo con un plan, ¿no? Batman es el tipo con un plan de lo que debe ser, de cómo deben ser las cosas, de cómo deben funcionar las cosas a un nivel moral y contrasta con eso y choca con esa fuerza total de aquí no hay plan, ¿no? Aquí es parejo para todos la destrucción, todos estamos corrompidos ya, ¿no? Todos somos unos desviados morales, solo que la situación muchas veces nos impide mostrarlo, pero en la situación correcta todos enloquecemos y todos hacemos cosas inmorales. Y eso es algo muy interesante que le ponen a Batman enfrente, ¿no? Y él dice lo contrario, ¿no? La gente de Gotham te va a digo, y ahí en ese momento es súper interesante, porque cuando él dice eso de la gente de Gotham te demostró que no todos son como tú y demás, el Batman no sabe que en realidad el que decidió no asesinar a otro fue un criminal. Fue un criminal el que agarra el detonador y lo tira lo tira por la ventana. hacia el mar, ¿no? Ujú. Entonces, de cierto modo le da la razón tanto a él, ¿no? De que las otras personas sí estaban pensando y sí estaban determinadas en asesinar a los criminales y un criminal que no lo hizo. Entonces, no sé, a mí me sigue pareciendo, ya de hecho la conversación está mutando más hacia The Dark Knight y un primo también muy apasionado del cine que yo tengo, cada que platicamos de Dark Knight siempre me decía, es que es una película que cada que hablo de ella tengo ganas de verla. Y ahorita me está pasando eso, ¿eh? Ahorita estoy hablando de Dark Knight y me están dando ganas de volver a verla, solamente por lo estimulante que es a ese nivel filosófico y ese nivel psicológico y además todo envuelto en un thriller que no le pide nada a Heat de Michael Mann o que no le pide nada a Manhunter o a esos grandes thrillers, psicológicos, eh, eh, a mí me parece una de las mejores películas probablemente de la historia y probablemente que la mejor indudablemente de hace 2 décadas, 3 décadas, ¿no? Al menos hablando de este cine de alto perfil, ¿no? Cine de altos, de ribetes mayores, por así decirle, ¿no? Porque hay muchas otras películas también Sí, sí, fantásticas. sí, el mainstream, por así decirlo, Pero al ¿no? Del menos cine. hablando de salidas de Hollywood, yo creo que podría considerarse la mejor o mínimo de ahí arriba de las mejores, ¿no? Entonces sí, no, Ajá. estoy de acuerdo con muchos argumentos tuyos. Creo que ya llegamos a un punto en donde más bien es tal vez nuestra experiencia, ¿no? Subjetiva, lo que inclina la balanza para uno y para otro. Para mí lo inclina más hacia The Dark Knight, para ti lo inclina más hacia The Batman. Porque en argumentos pues no hemos Sí, estado sí, sí. en desacuerdo. De cuentas, creo que en argumentos no hemos estado en desacuerdo, no hemos llegado a un punto No. en el que uno diga, no, estás diciendo algo sin sentido, o te estás equivocando, o eso, o el otro, ¿no?
creo que ya estamos entrando más en el terreno de esa diferencia de la experiencia que cada quien tuvo. Pero pues sí, y bueno, ojalá tal vez, ¿no? Si seguimos aquí con esta inquietud o si a la audiencia le interesa saber más de nuestras opiniones o se une a la discusión de cuál es mejor, tal podríamos darle otra discusión en el futuro, ¿no? Podríamos darle otro capítulo Ok. detallado a esto, ¿no? Claro, si tú gustas continuar participando en ¿no? En tu podcast nuevo, tu podcast En niño. tu podcast. Entonces, Sí, bueno, para concluir, tú sí le darías los 4 estrellas, dijiste, ¿verdad? sí. Muy bien, muy bien. A pesar de que coincidías, ¿no? Con esos aspectos, ¿no? Esas pequeños granitos en el arroz que identificamos, ¿no? Aunque necesitaría verla de nueva cuenta para saber si la parte donde le dice a Selina que la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena, o sea, no sé si hay como un paso paulatino en el que él se está dando cuenta de eso, o si eso fue solamente un error y de repente él se volvió a dar cuenta sin darse cuenta que ya lo sabía, aunque pedo. Entonces creo que tendría que ver esa parte de Sí, nuevo. es Yo que, siento que sí es es como un que, crecimiento paulatino, pero habría que verlo y analizar ese detalle. es que yo digo que y es donde te digo, yo creo que esa cuestión del mafioso Maroni, ¿no? Sí, sí, ¿no? Se llamaba Maroni. Y de Selina Kyle se debió de haber Ajá, resuelto ya hasta la segunda parte, ¿no? Yo creo que puede ser. debieron de haber resuelto nada más lo del Riddler, que él se diera cuenta que está creando algo, que sus acciones están teniendo consecuencias inesperadas, pero para mal, ¿no? Que está inspirando a las personas, pero para cosas que no deberían de ser inspirados, y ya después lidiar con eso, ¿no? Que entonces ahí sí se viera la necesidad de, de, de buscar maneras de eso, ¿no? Y tal vez una de esas maneras sería de qué vamos a hacer con Maroni, ¿no? No lo vamos a matar, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Y tal vez Selina diciendo, no, pues claro que tenemos que matar, esto, lo otro, aquello. Y bueno, en fin, ¿no? Ese es más el escritor acomplejado que vive dentro de mí, ¿no? Hablando, ¿no? En realidad, ¿qué puedo decir, no? A final de cuentas, Ajá, se hizo un excelente trabajo, eh, muy agradable, muy cautivador, una película extremadamente recomendable. Eh, no se me hace tan revisitable, que es otra cosa que a The Dark Knight sí le doy, que, o sea, como te digo, ¿no? Cada que pienso o que me encuentro una discusión de Dark Knight me dan ganas de volverla a ver, ¿no? Y cada que puedo la veo, ¿no? Pero eh, de Batman no se me hace también que sea tan revisitable, mm, como que, no porque no quiera verla de nuevo, sí quiero verla de nuevo, sino porque creo que es una película más en el mood, es una película más esas películas como Blade Runner, es más como la atmósfera, tienes que dejar que te cautive, que te, que te envuelva, como que tienes que dedicarle una buena tardecita, ¿no? En el cine, pues súper padre, ¿no? Porque a la pantalla toda oscuridad, que bueno, ahora es muy común que la gente esté que hablando, que parándose, que viendo el celular, que jugando, ¿no? Por cómo ha cambiado un poco la sociedad, pero bueno, sí, sí. sea como sea, la película es tan buena que pude ignorar a todas esas distracciones y meterme totalmente, ¿no? Sumergirme totalmente en ese mundo. Entonces, pues bueno, ¿algo más que agregar de tu parte? Eh, pues que sí estaría bueno de repente darle una segunda oportunidad a ambas películas para poder hacer un debate un poco más detallado sobre cuál es la mejor entre ambas. Ujú. ¿Cuál puede ser mejor que cuál entre ambas? Porque
Digo, al final puede ser algo subjetivo, lo que a donde estamos cayendo nosotros dos, de qué te representa a ti, qué significa, pero sí tendríamos que ver a un nivel técnico, estético, de guión, de todo, cuáles son las ventajas y desventajas de cada una de las películas. Sí, bueno, sobre todo para fundamentar mejor nuestra experiencia, ¿no? Porque creo que al final de Exacto. cuentas lo rico que buscamos en este espacio es que no sea tan frío, que no sea, que no busque tanto esa objetividad que usualmente se busca en la crítica cinematográfica, sino de dos, pues, dos personas que aman el cine, sobre todo, ¿no? Y que quieren crear, ¿no? Recrear la experiencia, ¿no? Y un crítico de Ujú. cine que leía mucho cuando en mis años de adolescencia decía que el objetivo de la crítica del cine no es juzgar a una película, sino buscar entenderla, ¿no? Y en ese buscar entenderla, seguirla saboreando, ¿no? Seguir prolongando el éxtasis, ¿no? Y el placer que da el cine, ¿no? La catarsis emocional o lo que sea que te transmita una película. Entonces creo que sí, estaría bien volverla a ver, tal vez lo podremos revisitar. Esperemos que a la audiencia le interese y lo podemos extender, ¿no? O hacer tal vez una mini discusión más focalizada A eso. a eso, ¿no? Estamos comenzando con esto, así que eh, todas las opiniones son bienvenidas, ¿no? Coméntenos, cuéntenos qué les gustaría ver, cómo se podría mejorar esto, ¿no? Y pues vamos ahí dándole, ¿no? Entonces terminamos en una pelea muy amable, más amable que pelea, De lo que pensábamos, sí. así. Y pues bueno, hasta el siguiente capítulo. Muchas gracias por comenzar este proyecto. Esperemos que llegue a mucho. Digo, llega mucho en términos de que los dos nos involucremos y le demos, ¿no? Te agradezco mucho y pues nos vemos hasta la siguiente ocasión. Venga, muchas gracias a ti y nos vemos pronto. Muy bien, un abrazo, un abrazo.